El sonido de la alarma resuena en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Una decisión impactante no solo dentro del país, sino también a nivel global. Ibrahim Traoré, un joven militar, ordenó que la CIA abandonara el país. En 48 horas, todo debía cambiar. Este movimiento no solo tiene un componente militar, sino también una declaración política contundente sobre la soberanía y el derecho a la autodeterminación de una nación en África. ¿Por qué un país tan pobre como Burkina Faso se atreve a desafiar a una superpotencia como Estados Unidos? Con una acción audaz, Ibrahim Traoré, quien recientemente asumió el liderazgo militar en Burkina Faso, desafió una de las mayores influencias extranjeras en África. Antes de esto, Burkina Faso había vivido bajo la supervisión de agencias de inteligencia extranjeras, con bases militares y centros de monitoreo establecidos para vigilar las actividades en la región del Sahel. Aunque el gobierno de Burkina Faso insistía en que estas actividades eran para garantizar la seguridad nacional, la verdad era que muchos sospechaban que estas instalaciones eran, en realidad, herramientas de espionaje para servir a los intereses políticos y militares de las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos. Con la creciente tensión e inestabilidad en la región del Sahel, donde los grupos armados y terroristas se expanden, la decisión de Traoré captó la atención internacional. Los ciudadanos de Burkina Faso vieron en este movimiento una defensa de la soberanía y la confianza en la capacidad de su nación para protegerse a sí misma. Pero, ¿puede una sola decisión cambiar el curso político de toda la región? ¿O simplemente está abriendo la puerta a un enfrentamiento inevitable con una superpotencia? Estas preguntas se responderán en los próximos apartados. El 23 de septiembre, Ibrahim Traoré, en su rol como líder militar de Burkina Faso, ordenó que todos los agentes de la CIA abandonaran el país en un plazo de 48 horas. La noticia se propagó rápidamente, causando conmoción no solo dentro de Burkina Faso, sino en toda África y más allá. Este acto marcó un antes y un después en las relaciones internacionales de Burkina Faso, ya que no solo se trataba de una expulsión de agentes extranjeros, sino de una desafiante declaración política. La razón detrás de esta drástica decisión radicaba en las crecientes sospechas dentro del gobierno burkinés sobre las actividades de espionaje llevadas a cabo bajo la fachada de una colaboración en seguridad. Durante años, el gobierno de Burkina Faso había aceptado la presencia de las bases de la CIA bajo la justificación de la lucha contra los insurgentes y el terrorismo en la región del Sahel. Sin embargo, los oficiales de inteligencia burkineses comenzaron a sospechar que estas bases no solo se dedicaban a la protección, sino a la vigilancia de la nación. El gobierno de Traoré descubrió que una de las instalaciones de cooperación de seguridad de los EE.U, ubicada en las afueras de Ouagadougou, poseía equipos de interceptación de señales aéreas, comunicaciones encriptadas y áreas restringidas a personal local. Estos indicios apuntaban a que lo que había sido presentado como una base de lucha contra el terrorismo era, en realidad, un centro de espionaje que monitoreaba a Burkina Faso, no solo en términos de seguridad, sino también de política y economía. La decisión de Traoré no fue tomada de forma improvisada. Durante meses, las tensiones habían ido creciendo, especialmente después de que los oficiales de seguridad locales notaran patrones de comunicación inusuales durante reuniones de alto nivel. La gota que colmó el vaso fueron los informes de que las comunicaciones sensibles obtenidas por las fuerzas de seguridad burkinesas aparecían de manera extraña en los medios internacionales antes de ser procesadas en el país. Este acto de traición percibido fue lo que finalmente empujó a Traoré a tomar medidas decisivas. El acto de Ibrahim Traoré, al exigir la salida de la CIA en un plazo tan corto, no solo fue una decisión militar, sino un choque directo con las potencias extranjeras, especialmente con Estados Unidos. El punto culminante de este drama internacional fue la contundencia con la que Traoré se presentó ante su nación, sin rodeos ni matices diplomáticos. Su mensaje fue claro: Burkina Faso está a cargo de su propio suelo. A nivel local, la respuesta fue mayoritariamente positiva.
En Burkina Faso, muchas personas vieron en la decisión de Traoré una muestra de valentía y de afirmación de la soberanía nacional. En un país donde las intervenciones extranjeras han sido comunes, la expulsión de la CIA fue recibida como un acto de emancipación y dignidad. Las imágenes de Traoré, hablando con determinación en su discurso televisado, se viralizaron rápidamente, y la comunidad africana aplaudió la audacia de un líder joven que decidía enfrentarse a los intereses occidentales en nombre de su país. Sin embargo, la respuesta internacional no fue tan unánime. En Washington, los funcionarios del Departamento de Estado negaron que las actividades de la CIA en Burkina Faso tuvieran alguna intención maliciosa. Aseguraron que las bases en el país estaban destinadas a cooperar en la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel. A pesar de estos intentos de desmentir la acusación, la situación ya estaba fuera de control. El hecho de que Traoré no se hubiera detenido ante las represalias diplomáticas y hubiera dado una fecha límite concreta para la salida de los agentes extranjeros fue interpretado como un desafío sin precedentes a la autoridad de Estados Unidos. En otras partes de África, el gesto de Traoré fue visto como una referencia a las luchas pasadas por la independencia. En las redes sociales, desde Dakar hasta Dar es Salaam, miles de personas elogiaron su coraje. No solo se le veía como un disruptor, sino como un defensor de la autonomía africana. Un líder que cuestionaba la perpetuación de la supervisión extranjera sobre el continente. La decisión de Ibrahim Traoré de expulsar a la CIA tuvo un impacto directo tanto en la población de Burkina Faso como en el panorama político del país. A nivel político, la medida de Traoré representó un fuerte rechazo a la interferencia extranjera en los asuntos internos del país. Para muchos en el gobierno y las Fuerzas Armadas de Burkina Faso, este acto fue la culminación de años de desconfianza hacia las potencias occidentales y su influencia en la región del Sahel. En términos de impacto social, la expulsión de la CIA fue vista por muchos ciudadanos como una victoria simbólica en la lucha por la soberanía nacional. En un país que ha enfrentado múltiples crisis internas, incluida la violencia extremista y el desplazamiento forzado de miles de personas, la decisión de Traoré fue interpretada como una declaración de independencia y determinación. Para los civiles, especialmente aquellos que han sufrido la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio, la salida de la CIA fue un respiro, una señal de que el país finalmente estaba tomando el control de su propio destino. Sin embargo, no todos en Burkina Faso vieron la expulsión de la CIA de manera positiva. Algunos críticos señalaron que la decisión podría tener repercusiones económicas y de seguridad a largo plazo. La cooperación internacional en materia de inteligencia ha sido un pilar en la lucha contra los insurgentes y grupos extremistas en el Sahel, por lo que la salida de la CIA podría dejar un vacío significativo en las capacidades de seguridad del país. Si bien muchos ciudadanos estaban felices con el gesto de independencia, algunos temían que esta decisión pudiera debilitar aún más las ya frágiles capacidades del ejército de Burkina Faso para hacer frente a las amenazas internas. Además, la política interna podría verse sacudida por la presión que vendría de las potencias extranjeras. Estados Unidos y sus aliados podrían imponer sanciones, recortar la ayuda humanitaria o de desarrollo, e incluso presionar a organizaciones internacionales como el FMI para que limiten los préstamos a Burkina Faso. Esta presión podría profundizar la crisis económica que ya enfrenta el país, lo que podría tener efectos devastadores en las clases más vulnerables de la población. La reacción de Estados Unidos y sus aliados ante la expulsión de la CIA fue rápida y decidida, pero también llena de incertidumbre. En Washington, el gobierno de Joe Biden inicialmente intentó minimizar la gravedad de la situación. Los voceros del Departamento de Estado insistieron en que las operaciones de inteligencia en Burkina Faso eran completamente transparentes y estaban destinadas exclusivamente a combatir el terrorismo y los grupos extremistas en el Sahel. Sin embargo, las palabras del gobierno estadounidense no lograron calmar las tensiones. La decisión de Traoré de expulsar a los agentes de inteligencia de un país considerado aliado fue percibida como una clara amenaza a la presencia estadounidense en la región.
A nivel internacional, la decisión de Traoré comenzó a ganar atención en varios países fuera de África. Los medios occidentales, que en un principio trataron el asunto con cautela, rápidamente cambiaron de tono, sugiriendo que Burkina Faso podría estar entrando en una fase peligrosa de aislamiento. Algunos analistas señalaron que este acto podría ser un punto de no retorno para las relaciones entre África y Occidente, especialmente en un momento en que la influencia de las potencias tradicionales está siendo cuestionada por nuevas alianzas emergentes en el continente. Sin embargo, en otras partes del mundo, el acto de Traoré fue interpretado de manera diferente. En países como Rusia y China, la expulsión de la Crimea fue vista como una manifestación de la creciente independencia de África y una oportunidad para expandir la influencia fuera del dominio de las potencias occidentales. Mientras tanto, países de la región del Sahel, como Mali y Níger, que también han expresado dudas sobre la presencia extranjera en su territorio, observaron de cerca el desarrollo de los eventos en Burkina Faso. Para muchos de ellos, el desafío de Traoré representaba una nueva forma de afirmar el control sobre los recursos y la política interna, sin depender de potencias extranjeras. En el contexto global, el acto de Traoré subrayó la creciente fractura en la relación entre África y las potencias occidentales, quienes tradicionalmente han controlado muchos de los hilos de la política, economía y seguridad del continente. Mientras que en Occidente se veía con preocupación la posible desestabilización de la región, en África, especialmente en las naciones más jóvenes y conscientes de su independencia, el movimiento de Traoré fue aplaudido como un símbolo de resistencia y soberanía. La expulsión de la CEMOA por parte de Ibrahim Traoré ha puesto de manifiesto una grieta profunda en las relaciones entre África y las potencias occidentales. Si Burkina Faso sigue adelante con su desafío a la supervisión extranjera, podría ser el comienzo de un cambio significativo en la forma en que las naciones africanas se relacionan con el resto del mundo. Sin embargo, este acto de valentía no está exento de riesgos. La respuesta internacional, especialmente de Estados Unidos y sus aliados, podría ser severa, con sanciones económicas, recortes de ayuda humanitaria o incluso interferencia diplomática directa. Además, la situación en Burkina Faso podría tener un impacto negativo en la estabilidad de la región del Sahel. Con los grupos extremistas y las insurgencias en aumento, la salida de las fuerzas extranjeras podría dejar un vacío peligroso. Las naciones vecinas, como Mali y Níger, podrían verse influenciadas por este giro de los acontecimientos, lo que podría desencadenar una serie de cambios políticos y de seguridad en toda la región. El verdadero desafío de Traoré no es solo enfrentarse a las potencias extranjeras, sino también garantizar la estabilidad y la seguridad de Burkina Faso en un contexto tan complejo. ¿Es Ibrahim Traoré un héroe de la soberanía africana o está arriesgando el futuro de su nación? ¿Pueden otros países del Sahel seguir su ejemplo o es este un caso aislado? La pregunta sigue sin respuesta. Pero lo que está claro es que el futuro de Burkina Faso está ahora más que nunca en sus propias manos. Si esta historia te ha tocado, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Burkina Faso está tomando el camino correcto? ¿O esta valentía podría tener consecuencias devastadoras para su gente? Si crees en un África más fuerte, más independiente y en el poder de la soberanía, haz clic en me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para más historias que desafían el orden mundial. Nos vemos en el próximo video, donde seguimos explorando cómo las naciones africanas están tomando el control de su destino. Que Dios bendiga a África, un continente lleno de fuerza y esperanza.